Hola, bienvenidos al curso de Black Hat Ruby, un curso donde aprenderemos a programar en Ruby y tendrá un enfoque a crear herramientas de pentesting. Mi nombre es Rodolfo Ceseño Solano, soy instructor certificado de seguridad informática. Eh, para este curso vamos a utilizar un sistema New Linux Debian, sin embargo se puede utilizar cualquier distro. En la mayoría, casi el 98% de las distribuciones de New Linux ya viene instalado en Ruby por default. También pueden utilizar Mac, ahí también viene instalado por default Ruby. Y si van a utilizar Windows, solamente hay que bajarse el intérprete. La instalación es muy sencilla, además es gratuito. En esta primera clase vamos a ver qué es Ruby, las operaciones matemáticas, el manejo de variables locales y globales, constantes, hashes y lo que es programación orientada a objetos, los métodos, clases, herencias y módulos. Comenzamos. ¿Qué es Ruby? Ruby es un lenguaje de programación creado por Yukihiro Matsumoto y lo creó a partir de las características que más le gustaban de sus lenguajes de programación. Entonces tomó todas estas características que más le gustaban y creó el lenguaje Ruby. Los lenguajes en los que se basó fueron Lisp, Ada, Eiffel, Smalltalk y Perl. Ruby no es un lenguaje nuevo precisamente, pues fue lanzado en 1995, lo cual quiere decir que ya tiene 22 años. Sin embargo, sí que podemos decir que es de los más modernos porque salió mucho después que otros lenguajes. Para ejecutar los primeros pasos aquí en Ruby, podemos acceder directamente a lo que es el intérprete poniendo el comando IRB. A partir de esto, las sentencias que yo ejecute de Ruby van a ser interpretadas por la consola y me va a mostrar resultado. Por ejemplo, si queremos mandar un simple mensaje en pantalla, ponemos puts y alguna cadena de texto, entre comillas, y aquí abajo me lo reproduce. Después tenemos un nil. Un nil es la terminación que hay después de que se imprime un string. Así como mandamos imprimir una cadena de texto o string, también podemos hacer operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas no van entre comillas, porque todo lo que va entre comillas lo detecta como texto. Entonces, operaciones matemáticas van entre paréntesis. Ahí está la suma de 10 más 10. También podemos hacer una división. Aparte de la división, podemos hacer una multiplicación e incluso pues una resta también. Y abajo nos va mostrando el resultado. Todo esto lo podemos hacer sin entrar al intérprete. ¿Okay? Para salirnos del intérprete ponemos exit y ya estamos fuera del intérprete. Ahora puedo ejecutar sentencias de Ruby o código de Ruby directamente con el comando ruby-c y entre comillas simple pongo la sentencia, que sería imprímeme el siguiente texto. Ahí está el resultado. Incluso también podemos hacer las operaciones matemáticas que habíamos hecho. Acá es Ruby. Vemos como en esas operaciones matemáticas, ejecutándolo fuera del intérprete, no requerimos los paréntesis. Que esa es la suma, aquí está la división, después la multiplicación y la resta. Okay. Lo ideal es estar en el intérprete para tener un mejor control del código. Entonces vamos a regresarnos con IRB. Otra forma de imprimir, de mandar mensajes en pantalla. Ahorita vimos que con puts mandamos mensaje en pantalla, pero también lo podemos hacer con p. ¿Okay? Esa es una función que está dentro de Ruby y podemos poner el mismo mensaje que habíamos puesto.
Vemos que el resultado es el mismo, nada más que no obtenemos un nil. Nil, recordamos, es la terminación cuando ponemos un puts. Aquí mismo en Ruby podemos definir un arreglo. Un arreglo es una variable que contiene que hay varios valores, o un espacio de memoria que tiene varios valores. Ahí está definido un arreglo. Incluso podemos poner arreglos dentro de otros arreglos y podemos poner diferentes datos. Ok, ahora aquí mismo puedo definir un arreglo. Y listo. En Ruby existe algo llamado tablas hash. Las tablas hash es una estructura que utiliza relaciones de uno a uno. ¿Qué significa de uno a uno? A que a una parte le corresponde otra parte. Por ejemplo, para hacer una tabla hash lo ponemos entre llaves y ponemos la parte que sería una llave. La llave es carro y después ponemos el símbolo de igual y símbolo de mayor que. A carro le corresponde el valor fort. Podemos poner otra llave llamada avión y avión le corresponde el valor Boeing. Claro, nosotros podemos poner el nombre que requiramos. Aquí simplemente el ejemplo. Moto es igual a, no sé, BMW. Bicicleta. Vamos a ponerle marca BMX. Ahí está. Esa es una tabla hash. Aquí lo que hacemos es definir una variable que contenga texto y vamos a mandar llamar un método upcase. ¿Okay? Para visualizar un método como una función y a una función lo que hace es que realiza un trabajo. Entonces definimos aquí una variable que se llame texto y esa variable me va a imprimir la siguiente cadena de texto. Vamos a ponerlo todo en minúsculas. Black Hat Ruby. Y al agregarle el punto upcase, lo que hace es que me pone todo en mayúsculas. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos una variable llamada texto y lo que contiene es este texto y mandamos llamar este método llamado upcase, que lo que hace, lo que realiza es pasarlo todo a mayúsculas. También pudiéramos haberlo puesto de la siguiente manera: texto es igual a p, el mismo texto, y aquí mismo después de las comillas ponemos punto upcase y paréntesis. Vemos que el resultado es el mismo. También podemos usar el opuesto o la contraparte de upcase. Ponemos texto es igual a imprimir lo siguiente. Lo ponemos todo en mayúsculas. Y al final le ponemos downcase. ¿Qué es lo que hace? Es lo opuesto, que sería pasarlo todo a minúsculas. Podemos combinar lo que son los métodos y las funciones. Es decir, ponemos texto p y definimos la cadena de texto que va a ir, ¿no? Que es Black Hat Ruby. Después de eso,
ponemos uppercase y después del uppercase hacemos un downcase. Entonces todo esto se va a pasar a mayúsculas y después a minúsculas. El resultado nada más me va a mostrar el último trabajo que se hizo, que sería pasarlo a minúsculas. Realmente antes de que me imprimiera esto estaba en mayúsculas, pero hizo la conversión con el downcase. Entonces al principio hemos visto cómo definíamos las variables, ¿okay? En Ruby podemos asignar valores para que se guarden momentáneamente, esas son las variables. Aquí lo interesante es que no debemos de decirle qué tipo de variable tenemos. Por ejemplo, si yo le digo texto y lo que esté después del igual lo pongo entre comillas, ya sabe que lo tiene que tratar como tipo texto. Okay. Ahora si pongo número entero es igual a 10, ya sabe que esa variable es un integer. Si pongo número decimal y acá defino algún número, 1.77, ya sabe que es un número con decimal. En esta primera clase vamos a arreglar un certificado y tienen que adivinar de dónde sale este 1.77. O sea, ¿por qué puse ese 1.77? Es algo muy utilizado que se usa en algunas operaciones matemáticas. Está complicado, pero vale por un certificado. ¿De dónde sale este? La respuesta pues puede ser variada. Pudiera ser que dijéramos, pues sale de la suma de .885 sumado a ese número o multiplicado por 2. Pero tiene ahí cierto truco. Bueno, a lo que estábamos yendo es que aquí las variables no necesitamos decirle qué tipo de variables está manejando. Ya lo identifica. E incluso podemos definir otra que se llame arreglo y pues va a contener un arreglo de números. Sabe que es un arreglo. Aparte de estas variables que estamos manejando, que digamos que son locales, Ruby también tiene variables globales. Una variable global se define con el símbolo de dólar al principio y después el nombre. ¿Cuál es la propiedad de una variable global? Pues lo siguiente: se puede acceder a este contenido desde cualquier lugar. Okay. Entonces así defino variable global con un símbolo de dólar al inicio y ya el nombre que queramos. Algo también interesante que podemos hacer en Ruby es referenciar una variable, referenciar de una variable a otra. Por ejemplo, si tengo la variable x, que es una variable, va a ser una variable tipo tipo string, tipo cadena de texto, listo, ¿no? Ahí lo tengo en x. Entonces lo puedo referenciar en y. Ahora y contiene Ruby y a su vez puedo referenciar y en z. Ahora tanto la variable x como la variable y como la variable z contienen esto porque están referenciadas. A eso se refiere con referenciar variables. Veamos ahora lo que son las constantes. Una constante en Ruby se define poniendo una letra mayúscula al principio. Okay, constante. Esto siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Pues una variable, como su nombre lo indica, puede estar cambiando su valor y una constante jamás cambia el valor. Todo lo que haya dentro de constante siempre va a contener esto. Igual, no solamente es texto, también podemos poner número. Por ejemplo, definimos una variable, una constante, perdón, llamada gravedad y le asignamos un valor. Imprimimos gravedad y siempre gravedad va a valer menos 9.81 aquí en nuestro programa.
Muy bien, veamos el tema de clases. Una clase simplemente es donde va todo nuestro código. Dicho de una manera más técnica en programación orientada a objetos, las clases es donde se crean los métodos y definimos el código. Vamos a salirnos de Ruby y volvemos a entrar. Cada que escribimos código, aquí tenemos a la izquierda unos números. Aquí siempre es 001, dos puntos y luego 0. Cada que estamos escribiendo código, vamos a ver cómo el 001 pasa a 002 cada que demos enter. Okay, se imprime la sentencia que escribo y ahora dice 002. O incluso si hacemos operaciones matemáticas, ya estamos en 003. Muy bien, eso lo que nos está diciendo es que estamos en cierto renglón. Okay, estos son los renglones y después el 0 lo que me dice son los niveles. Okay, ahora que estamos en clases vamos a ver de qué sirven los niveles. Voy a definir una clase con la palabra class y después el nombre de esa clase. El nombre de la clase siempre al inicio debe de llevar mayúsculas. Okay. Al dar enter vamos a ver cómo va a cambiar el nivel. Recordamos que estos números pertenecen a renglones y el siguiente después de los puntos pertenece al nivel. Al dar enter vemos que estoy en el nivel 1. Muy bien, ahora voy a definir un método. Un método es la acción que se va a realizar. Para definirlo pongo def y después el nombre del método. Voy a definir un método que se llame mayúsculas y va a tener un parámetro. ¿Okay? El parámetro puede ser el nombre que nosotros querramos. Vean la importancia aquí del espacio. Esto se llama indentación. Generalmente en la mayoría de los lenguajes de scripting no existen las llaves para definir los cuerpos de funciones o de clases, pero a cambio se pide que haya un espacio llamado indentación para decirle que esto le pertenece al código anterior. Okay. Estoy enter. Vemos como ahora que estoy definiendo una clase ya estoy en otro nivel. Entonces el código que escribo aquí le va a pertenecer a este método llamado mayúsculas. Al igual que la indentación que tuve al principio, aquí la debo de tener también. No importa cuántos espacios sean, puede ser un espacio o pueden ser hasta 100, pero siempre tiene que estar después de la primera letra que se escribió del código anterior. Entonces aquí simplemente hago un retorno y las palabras que reciba como argumento las quiero pasar a mayúsculas. Doy enter. Vemos que seguimos en el nivel 2 porque el nivel 2 le pertenece a la definición que hicimos de este método. Es como ya no voy a escribir más código en el método, me pongo en la misma línea que la primera letra que fue def y le digo que ya lo termino con un end. Vamos a ver cómo nuestro nivel va a regresar a 1. Muy bien, estamos en el nivel 1 que es estamos dentro de la clase. Vamos a salirnos de la clase con un end y vamos a ver cómo nuestro nivel va a regresar a 0. Muy bien, estamos aquí en el renglón 8, nivel 0. Ahora vamos a crear una instancia de la clase texto y se lo vamos a asignar a la variable t. ¿Para qué la instanciamos? ¿Para qué es la instancia? Pues esto se hace para poder acceder a los métodos y propiedades que hay dentro de la clase texto. ¿Okay? Entonces pongo una variable llamada t y ahora voy a instanciar lo que hay en la clase texto. Entonces pongo texto.new y con eso ya puedo acceder a código o instrucciones que están escritas dentro de la clase. Voy a acceder al método mayúsculas. Entonces pongo t punto mayúsculas, ¿okay? Y escribo un parámetro. Vamos a ponerle black hat ruby. Vamos a poner todo en minúsculas porque me lo va a cambiar a mayúsculas. Vemos cómo nos ha hecho el cambio. Entonces básicamente esa es la parte de lo que es la programación orientada a objetos.
entrar a una clase, definir métodos, y una vez que defines el método ya puedes entrar a través de instancias. También podemos utilizar lo que es self. Este es un método que se llama depende del nivel en el que estamos. Un ejemplo para que quede más claro. Voy a salirme para ver mejor lo de los niveles. De nuevo, tengo IRB, defino una clase llamada super. Dentro de esta clase voy a mandar llamar, o más bien voy a ejecutar un string y voy a decir estamos en la clase super. Ahora voy a imprimir lo que es el self para que quede claro para qué se utiliza, y defino algo llamado módulo. Esto lo vamos a ver con más detenimiento casi al final de esta clase. Dentro de módulo mando imprimir algo, pongo hemos anidado el módulo y esto quedaría así. Primero está super y después el módulo llamado A. Imprimo lo que es el self, cierro el módulo. Cuando entramos a class, cuando decimos class, entramos al nivel 1, y cuando creamos el módulo llamado A, entramos al nivel 2. Entonces cierro las instrucciones del módulo. Ahora cierro lo que es la clase, pero antes de cerrarla voy a imprimir que ahora estamos de nuevo en la clase super. Imprimo de nuevo self y ya cierro lo que es la clase. ¿Cuál es aquí el resultado? Self lo que hace, ¿okay?, es un método que se llama depende al nivel que estemos, toma su método principal. Aquí la primera ejecución de puts self es super, ¿okay? Lo primero que se imprimió dentro de nuestra clase, estamos en la clase super, aquí está. ¿Y qué es lo que se imprime? Un super. Después imprimimos, hemos anidado el módulo y esto quedaría así, o queda así. Aquí está el string que escribí y después self le corresponde super 2.a, porque me está diciendo en qué nivel estoy. Estoy dentro de super y dentro de super estoy dentro de A. ¿Ok? Luego cuando salimos, ahora estamos de nuevo en la clase super, hago un self de nuevo y me dice que estoy dentro de super. Incluso si aquí pongo self, ¿qué me va a decir? Pues que estoy en el main, estoy en el nivel principal. Vemos cómo podemos verlo aquí. Entonces, con esto hay mucho código cuando están los scripts, cuando los estamos analizando o lo vemos, utilizan mucho dentro de las clases la sentencia self. Vamos a crear una clase llamada calculadora, class calculadora. Como creamos una clase, accedemos a ese nivel. Ahora definimos un método self.multiplicación. ¿Okay? Aquí le estamos indicando a Ruby que estamos creando el método multiplicación de la clase calculadora. Doy enter, cambia el nivel, entonces hago indentación, hago una multiplicación, okay. Termino la definición de la clase del método multiplicación y ahora puedo definir otro método llamado suma, y simplemente imprimo una suma. Cierro lo que es el método suma, cierro la clase y listo. Para ejecutarlo solamente ponemos el nombre de la clase y el método al cual queremos acceder.
el nombre de la clase es calculadora y el método que quiero acceder en principio sería multiplicación y puedo acceder a él. 10 por 1000 son 10.000, 10 más 1000 son 1010. Accedemos ahora al método suma y aquí está 1010. Incluso podemos, si quisiéramos ahorita, agregarle más código a nuestra clase. Le ponemos class calculadora y definimos otro método, self.resta, y mandamos imprimir una simple resta. Terminamos lo que es el método resta. Terminamos lo que es la clase. Y como vemos, podemos acceder a ese nuevo método que acabamos de crear. Calculadora.resta. Serían 990. Es punto. Pues un menos. Y listo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo instanciar variables. Esto se usa para guardar datos en los objetos. Cabe mencionar que para instanciar una variable, en primer lugar debemos poner una arroba. Definimos una clase llamada número. Vemos que al hacer eso pues accedemos al nivel 1. Entonces damos un espacio y definimos un método. Vamos a definir un método llamado asignar número, y esto va a llevar un parámetro que va a recibir cuando mandamos llamar a esta clase y que se ejecute este método. Damos enter. Estamos en otro nivel y ahora definimos una variable llamada número, y número va a ser igual a lo que haya dentro de valor. Terminamos la definición del método cuando se asigna. Ahora, antes de salirnos de la clase número, vamos a definir otro método, y este método lo que va a hacer es obtener el número a través del parámetro que le pasemos. Entonces ponemos el método obtener número, paréntesis, y este no va a llevar argumentos como fue el asignar número. Damos enter y aquí simplemente ponemos return lo que hay en número. Cerramos el método obtener número y ahora sí cerramos la clase. Si alguien ha manejado antes la programación orientada a objetos, esto es muy similar a los getters y setters. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear una variable para instanciar el objeto número.new. Anteriormente en el ejemplo que vimos la primera vez lo que era la instancia, cuando hicimos el de texto, aquí ya vemos una instancia. Yo me equivoqué, dije vamos a instanciar la clase, pero no, estamos creando un objeto porque accedemos a las propiedades a través de objetos que creamos. Entonces esta es la manera de crear un objeto. Ponemos el nombre de la clase con .new y eso ya se le asigna a la variable y ya podemos acceder. Entonces aquí estamos instanciando un objeto. Entonces acá instanciamos un objeto que va a estar guardado en n, y gracias a esa instancia ya puedo acceder a todo lo definido dentro de la clase. Les damos enter. Ya está en la variable n, y ahora accedo al método asignar número. Ponemos n.asignar_número y ponemos aquí un número. Vamos a poner un número binario. Escribí mal la palabra, no es asignar, es asignar. Muy bien, ha sido asignado. Nada más que, ¿qué es lo que hizo Ruby? Acá abajo me pone el resultado. Lo que hizo es que Ruby automáticamente me da una conversión. Piensa que estoy escribiendo en binario y rápidamente me lo pasa a decimal.
Incluso si lo escribimos, vamos a imprimir obtener número. Y me da este resultado. Okay. Recordamos que habíamos definido dos métodos. Uno que era el que recibía el parámetro que le da el usuario, y el otro método, imprimir ese parámetro que se dio. Entonces Ruby pues aquí lo que hizo es que me hizo la traducción a decimal. Incluso si quisiéramos verlo con un número normal, vamos a acceder al método asignar número, pero le vamos a pasar un parámetro, digamos, normal, un 55. Vemos como ahí sí me lo toma igual, tal cual, porque está en formato decimal. Y si accedo al método obtener número, pues vamos a obtener el número que le dimos, que es un 55. Igual y esto de Ruby puede ser interesante cuando queremos poner números en otro formato. Por ejemplo, en formato hexadecimal, los números van del 0 al F, del 0 al F. Y F es el mayor, F tiene un valor de 15. Entonces, vamos a ver. Si ponemos asignar número y una F, me marca un error. Okay. No lo reconoce como formato hexadecimal. Simplemente le ponemos un 0x. Ya lo reconoce también como formato hexadecimal. Y la F es un 15. Ahí está la conversión. En la programación orientada a objetos existe la herencia. Este concepto de herencia se refiere a que podemos obtener métodos de otra clase, pero en el argot de la programación orientada a objetos se dice que se hereda de una clase, ¿no? Vamos a ver qué es la herencia. Definimos una clase llamada padre, y dentro de padre vamos a poner un método. Ese método lo vamos a llamar herencia. Así como se llama herencia, se puede llamar de cualquier otra manera, ¿no? Muy bien, damos enter. Dentro del método de herencia, lo único que vamos a hacer es mandar a imprimir un string. Por ejemplo, tengo 1.000.000 de bitcoins. Terminamos la definición del método de herencia, terminamos lo que es la clase, y ahora vamos a hacer una clase llamada hijo, class hijo, y voy a heredar lo que contiene la clase padre. La clase padre puede tener muchas cosas. En este caso nada más tiene un método llamado herencia, y a su vez dentro de herencia pues hay una sentencia que dice tengo $1.000.000. Para heredar podemos la clase que estamos creando y después el símbolo de menor que y la clase de la que estamos heredando. Okay. Este le está heredando a esta nueva clase. Damos enter. Como vemos, al crear una clase nos pasa al otro nivel. No queremos hacer nada más, así que terminamos la clase. Y ahora la clase hijo ha heredado lo que tiene la clase padre. Para acceder a eso, instanciamos dentro de la clase hijo en un objeto. Entonces ponemos hijo, es hijo.new. De esa manera instanciamos el objeto que me ayuda a acceder a las propiedades que hay dentro de esta clase. Y dentro de esta clase hijo que tenemos, pues tenemos lo que hemos heredado de la clase padre. Damos enter. Ahora lo imprimimos. Hijo.herencia. Ok. Damos enter. Y hemos heredado pues el 1.000.000 de bitcoins. También lo podríamos haber ejecutado de la siguiente manera. Voy a limpiar pantalla y pongo hijo, que es el nombre de la clase, .new, ahí mismo la estoy instanciando y aquí mismo accedo al método que hay. De esta manera también pudiera acceder. Ahora, en el tema de herencias hay algo que debemos tener muy en claro. Solamente se puede designar una superclase o una clase padre, que también se conoce como superclase, y esto es importante en la herencia porque las subclases
solamente pueden heredar una clase, que es la superclase o la clase padre. Entonces, si tenemos tres clases, solamente una va a ser la clase padre o la clase super, lo cual quiere decir que solo se puede hacer una herencia en una clase. Vamos a programarlo para verlo de mejor manera. Me salgo del intérprete y vuelvo a abrir. Voy a hacer una clase llamada abuelo. Defino un método llamado herencia. Y dentro de herencia pues va a estar la siguiente sentencia. Tengo 1.000.000 de bitcoins. Cerramos lo que es el método. Cerramos lo que es la clase. Y ahora vamos a crear una clase llamada padre. Definimos un método llamado herencia2. Herencia2 va a imprimir un texto diciendo tengo 100.000 bitcoins. Terminamos lo que es la definición del método, lo cerramos la clase padre y yo quiero que una nueva clase quisiera que heredara los 100.000 bitcoins y el 1.000.000 de bitcoins. Bueno, lo que habíamos dicho anteriormente es que no se puede, solamente puede haber una clase padre, solamente haber una superclase. Entonces, cuando heredábamos hacíamos lo siguiente, poníamos class, el nombre de la clase, símbolo de menor que, y de qué clase estábamos heredando. Vamos a heredar abuelo. Vemos que estamos aquí, pasamos a este nivel, lo cerramos. Ahora tratamos de heredar también de la clase padre. Cerramos. De entrada aquí ya me da un error. La línea 13. Tipo de error, superclase. No puede haber otra, solamente hay una. Ya se le asignó, entonces no me puede asignar otra clase. Bueno, entonces existe un tema, existen unos módulos que me sirven para poder acceder a métodos de otras clases. Nos vamos a salir del intérprete y accedemos de nuevo. Lo primero que vamos a hacer es definir un módulo que se va a llamar abuelo. Definimos un método llamado herencia y lo que va a hacer es decirme que tiene $1.000.000. Tengo uno de bitcoins. Terminamos lo que es el método, terminamos la clase, el módulo. Aquí no es clase, es un módulo. Y ahora definimos un módulo llamado padre. Que aquí vamos a ponerle herencia 2 para hacer distinción. Aquí ponemos lo mismo. Tengo 100.000 bitcoins. Cerramos el método, cerramos el módulo y hacemos una clase. Una clase llamada nieto. Class nieto. Accedemos al nivel. Entonces vamos a incluir abuelo. Ya sabe que es un módulo. Además ponemos el nombre del módulo. Lo cerramos. Ahora agregamos el siguiente módulo. Class nieto. Incluimos a padre. Cerramos. Y entonces ya
nieto accede al método que está dentro de padre y dentro de abuelo. Imprimimos. Herencia le pertenece a abuelo. Igual y cuando estemos definiendo es importante tener un mejor nombre en las variables. Por ejemplo, podríamos haberle puesto herencia a abuelo, herencia a padre, para más claridad en el código. Ahí está. Nieto tiene 1.000.000 de bitcoins, ha heredado lo que tenía el abuelo, y ahora la herencia 2 le pertenece a padre, y ahora tiene nieto 100.000 bitcoins. Entonces eso es lo que son herencias. Y cuando queremos heredar de más de dos métodos que están en diferente lugar, pues utilizamos módulos. Y cuando queremos heredar de clase, solamente vamos a poder heredar de una sola clase. Ahora, no debemos de confundirnos. Si bien una clase solo puede heredar de un padre puede heredar a varias clases. Nos salimos del intérprete, volvemos a entrar, definimos de nuevo. Cerramos y volvemos a poner class hijo 1, hereda de padre, cerramos. Ahora hijo 2 también hereda de padre, y por último hijo 3, cerramos. Ahora sí, imprimimos. Ahí está, eso es lo que hereda el hijo 1, y la clase hijo 2 también lo hereda, y clase 3. Okay, entonces, porque a veces nos podemos confundir con esa parte en la que una clase no puede heredar 2, pero la clase super o la clase padre sí puede heredar a varias subclases. Ahora pasemos a lo que es el anidamiento de constante. Cuando estamos viendo otros scripts es muy común encontrarnos sintaxis que no conocemos. Por ejemplo, hace rato vimos que instanciábamos variables con al inicio una arroba. ¿Okay? Entonces eso a veces es muy común, pero no lo reconocemos a primera vista. Otra forma de ver constantes aquí en Ruby es con doble dos puntos. Por ejemplo, vamos a crear una constante llamada pi. Recordamos que una constante al inicio tiene que estar con mayúscula, al igual que una clase. Es la constante pi, vamos a poner lo que es 3.1416. Muy bien, ese valor nunca va a cambiar. Si lo quisiéramos imprimir, simplemente ponemos la función p y entre paréntesis pi, y ahí está. Pero otra manera de imprimirlo también es con el dos puntos al principio, y ahí lo podemos ver. Incluso también podemos utilizarlo cuando algo está dentro de una clase. Por ejemplo, class area, definimos aquí de nuevo pi es igual a 3.14, cerramos la clase y podemos imprimirlo. Ponemos la función p, dos puntos, la clase, dos puntos, la constante. También me lo imprime. O incluso lo puedo hacer sin los dos puntos del inicio de lo que es área. Entonces cuando veamos estos dos puntos hacen alusión a que también se pueden imprimir constantes. Muy bien, hemos escrito todo en el intérprete. Vamos a proceder a escribirlo ahora en archivos. Nos salimos. Vamos a hacer una carpeta que se llame Ruby para tener ahí todos nuestros scripts. Voy a abrir otra pestaña. Muy bien. Y lo primero que debemos hacer es saber en dónde se encuentra nuestro intérprete. Entonces ponemos el comando which Ruby y nos dice la ruta en la que se encuentra. Esto es importante porque es la primera línea que debe llevar nuestro script. Vamos a poner un simple mensaje. Lo primero que debemos hacer es mandar llamada al intérprete. Entonces ponemos
bin, la dirección era usr bin ruby, siempre poniendo el símbolo de número y luego de admiración, y aquí ya podemos empezar a escribir nuestro código. Guardamos. Todo lo que hemos escrito en el intérprete también lo podemos pasar acá y se ejecutaría igual. Y ahora podemos ejecutarlo de dos maneras. Ponemos Ruby, después el nombre de nuestro script, y ahí se ejecuta. O podemos cambiar los permisos, darle permisos de ejecución con chmod +x, el nombre del archivo, y ahora lo ejecutamos con punto diagonal y el nombre de este archivo, y también se hace la ejecución. Ahora, en muchos scripts se utiliza lo que es la palabra require. Require se usa para mandar llamar librerías o incluso otros scripts. Entonces vamos a hacer un segundo script acá, que se llame mensaje2. Ponemos el intérprete de Ruby y ponemos un mensaje. Este segundo mensaje es obtenido gracias a require. Muy bien, vamos a guardar. Cerramos. No voy a cambiar permisos de mensaje2. Lo que voy a hacer es agregarle código a mensaje.rb y le pongo que requiero un archivo o una librería. En este caso voy a requerir un archivo. Esto va entre paréntesis y entre comillas. ¿Cuál es el archivo? El archivo es mensaje2.rb. Guardo. Paso a la ejecución de nuevo. Me marca un error aquí en require porque dice que no encuentra el archivo mensaje2. A pesar de que se encuentran en la misma ruta, debo especificarle la ruta completa en donde se encuentra. Entonces ponemos la ruta dentro aquí de las comillas. Bien, guardamos y volvemos a ejecutar. Vemos ahora sí cómo se ejecuta lo que está en el segundo script gracias a require. Require lo vamos a utilizar mucho cuando queremos mandar llamar librerías externas o incluso otros scripts. Muy bien, con esto terminamos lo que es la clase 1. En las siguientes clases vamos a ver más sobre programación en Ruby. Hacen falta muchas cosas, como son sentencias, más de objetos, decisiones, ciclos. Entonces lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Por lo pronto en esta clase hay un incentivo de que el que descubre de dónde salió el 1.77 está un poquito complicado, pero hay que pensarle un poco. Se va a tener en otro certificado. Entonces nos vemos en la siguiente clase.